De nuevo, me da mucho gusto saludarlos a todos. No hay ni una mujer ahorita, ¿verdad? Qué barbaridad. Me da mucho gusto. Este es un espacio, como lo saben, diseñado para el análisis, la reflexión y el entendimiento compartido de uno de los temas más estratégicos del presente económico de nuestro país, los polos de desarrollo. Y quiero dar la más cordial bienvenida y expresar nuestro reconocimiento. Gracias al doctor Sergio Silva Castañeda. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos, quien hoy es el titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico de la Secretaría de Economía, a quien valoramos por su entrega, por su liderazgo, su visión precisa y también por su compromiso con una agenda que coloca a las regiones como pieza clave en la Estrategia Nacional de Crecimiento. Gracias de nuevo, Sergio, por acompañarnos y por brindarnos esta oportunidad de conocer pues directamente los avances y los enfoques y prioridades que desde la Secretaría se están delineando en torno a este tema relevante para el país. Estamos en un punto de inflexión global. La reconfiguración de las cadenas de suministro impulsada por factores geopolíticos, tecnológicos y logísticos está transformando la manera en que se produce, se transporta y se consume. México, por su ubicación estratégica, lo hemos platicado, por su capacidad, por la capacidad de su talento humano, por su red de tratados comerciales, pues cuenta con condiciones únicas para consolidarse cada vez más como un destino prioritario de inversión. Pero es importante comentarlo y decirlo siempre con claridad, no basta con que las inversiones busquen nuevos destinos. Lo que verdaderamente va a marcar esta diferencia es qué tan preparados estamos para recibirlas, para retenerlas y para traducirlas en desarrollo regional. Y ahí es donde cobran sentido los polos de desarrollo. Ahorita Sergio nos hablará con todo su conocimiento y todo el empuje que le han dado. Y hablar de ellos es hablar de territorios con condiciones principalmente para crecer, con infraestructura, con capacidades logísticas, con talento local, con vocación productiva. También es hablar de espacios donde la inversión pueda generar empleos de calidad y articular cadenas de valor con impacto sostenido. En ese sentido, el trabajo, Sergio, que haces y que tu equipo está realizando cobra para nosotros especial relevancia, porque diseñar e impulsar polos de desarrollo no solo es, si sabes, una tarea técnica, sino también es una decisión estratégica de largo plazo. Tu participación, estoy seguro que nos permitirá identificar con mayor claridad los pasos necesarios para que todos estos polos de desarrollo se consoliden como verdaderas palancas de transformación regional. Y en un país con la diversidad territorial, planear el crecimiento por regiones no es una opción, es una responsabilidad que debemos de compartir todos. Aquí, Sergio, hoy nos acompañan la comisión ejecutiva, algunos todavía están dormidos porque ayer creo que se desvelaron un poco, están en el gimnasio, se les hizo un poco tarde, a lo mejor no había agua caliente en las regaderas, por eso llegan poquito tarde. Tratamos de ser responsables, Sergio, y agradecemos tu puntualidad. También agradezco a secretario, tesorero, vicepresidentes de instituciones, de enlace legislativo, de desarrollo empresarial, bueno, a todos. No quisiera omitir de planeación estratégica, a don Nicolás, a Pablo García, a todos. Y bueno, también nos acompañan, Sergio, los presidentes de la región sureste, que son 12 presidentes en casi, creo por ahí 6, 7 estados, algunos vicepresidentes de otras delegaciones. Y bueno, y esta comisión ejecutiva en pleno, queremos escucharte y principalmente colaborar con ustedes, con la Secretaría de Economía, con
Marcelo Ebrard, con Luis, con todos, ¿no? Y principalmente contigo escucharte y que sepas que cuentas con nosotros. Y dicho esto, a todos los invito a escuchar al doctor Sergio Silva Castañeda para conocer su visión sobre este tema que es clave para el desarrollo económico de nuestro país. Muchísimas gracias, Sergio, y bueno, te cedo el micrófono para arrancar con este diálogo. Perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todos, a todas. Gracias por estar aquí a esta hora, muchas gracias por la invitación, gracias por salir temprano del gimnasio para llegar a las 8 a esta reunión. Y bueno, déjenme primero pasar muy rápido por la parte protocolaria, ¿no? Reciban un saludo del subsecretario Vidal Llerenas, que está justamente hoy dándole banderazo de salida al Polo Económico de Desarrollo para el Bienestar de Chetumal, y por supuesto del secretario Marcelo Ebrard, cuya agenda ya, la verdad es que ni yo la entiendo, la mitad del tiempo está en Washington, cuando no está en Washington, en fin, es una locura, porque como bien mencionaba Luis Rafael, son tiempos bastante complejos, no a nivel nacional, a nivel global, y eso ha requerido que en la Secretaría de Economía pues tratemos de pensar fuera del molde, no hay de otra, ¿no? Lo que está pasando a nivel global nos obliga a entender que el mundo está cambiando y que México tiene que ser capaz de adaptarse a ese nuevo mundo, ¿no? No es algo que escogimos, pero a pesar de que no lo escogimos, no tenemos alternativa, lo tenemos que enfrentar. Y en ese sentido, la presidenta Sheinbaum y el secretario de Economía, desde que estábamos en el periodo de transición, empezaron a pensar en esto de diseñar en ese entonces decíamos, una cosa que se va a llamar Plan México, ¿no? Y fuimos poco a poco dándole forma. La presidenta lo presentó hace apenas unos meses, apenas unos meses. Yo siento que el tiempo no ha pasado, pero ya estamos en agosto, esto fue en enero. Y la idea de los polos de desarrollo se enmarca dentro de la lógica del Plan México. Entonces quisiera empezar hablando un poco en general del Plan México y luego centrarme en los polos. Traigo una presentación bastante larga que no quisiera mostrarla toda, pero probablemente alguna que otra diapositiva sí sería bueno írselas mostrando, ¿no? Entonces déjenme hablar primero en términos generales del Plan México. Lo que teníamos muy claro cuando empezó la administración, esto es en octubre, todavía no sabíamos cuál iba a ser el resultado de la elección en Estados Unidos, es que independientemente de quién ganara, íbamos a tener un Estados Unidos diferente, un Estados Unidos más proteccionista. Si hubiera ganado el Partido Demócrata, también hubiéramos tenido un Estados Unidos más proteccionista, probablemente no con los mismos modos, probablemente no con la misma agresividad de la administración Trump, pero de todas formas nos queda muy claro desde la administración Biden que el mundo se estaba transformando y que México tenía que encontrar pues su lugar en este nuevo entorno. ¿Cuál es el fondo de estos cambios? El fondo de estos cambios me parece que tiene que ver con que esas certezas que teníamos hace 20, 30 años sobre la profundización del libre comercio, de la globalización y demás, son supuestos que teníamos que dejar de asumir y teníamos que empezar a asumir que los países iban a empezar a tomar en consideración cuestiones geopolíticas, cuestiones de certidumbre, cuestiones más allá de simplemente lo que hacíamos antes, que era decir, pues ¿quién puede producir el chip más barato en el mundo? Pues que lo produzca, ¿no? Y ante estos cambios y ante una política en Estados Unidos como de retraerse hacia su mercado interno y tratar de renunciar a ese mundo que pues de hecho ellos construyeron durante los años 80 y 90, pues México quedó en una posición bastante endeble, ¿no? Durante mucho tiempo fuimos probablemente más papistas que el Papa, ¿no? Ese orden mundial nos gustaba, ¿no? No somos el país que tiene más tratados de libre comercio
porque realmente pensamos que ese era el motor del crecimiento. Y ante este cambio en la actitud de la economía política de Estados Unidos, pues México tenía que buscar la forma de adaptarse. Y la forma de adaptarse consiste, yo diría, en dos elementos clave. El primero es dejar de asumir que el comercio exterior puede ser el motor más importante del crecimiento, volver a voltear hacia el mercado interno, pensar que tenemos que generar nuestro propio motor de crecimiento, dado que el motor global se va volviendo incierto, no es lo que pensamos que iba a ser. Y el otro elemento, que no es algo que esté pasando en México, es algo que está pasando en todo el mundo, sí, muchas gracias, y que lo fuimos viendo yo diría desde la crisis de 2008, pero con mucha nitidez durante y después de la pandemia, es que el Estado tenía que volver al centro de la política industrial, ¿no? Que ya no podemos pensar en este asunto de que la mejor política industrial era que no hubiera política industrial y que el Estado tenía que recuperar ese centro como impulsor del desarrollo. Entonces, bajo esas dos ideas, empezamos a pensar en lo que podía ser este Plan México. Y el objetivo del plan México, perdón, voy a voltear de este lado, están un poco lejos las otras pantallas. El objetivo fundamental es pues crear una estrategia de desarrollo económico donde el crecimiento deja de ser un objetivo, digamos, sin apellidos. No se trata nada más de crecer. Yo siempre le digo al secretario, al subsecretario, yo de todas formas, como economista, vivo obsesionado con cuál es el crecimiento del PIB cada trimestre o las proyecciones del PIB mensuales que hace el INEGI. Sin embargo, tenemos que tener muy claro que ya no es suficiente con crecer, tenemos que crecer de cierta forma, tenemos que crecer de forma sustentable, tenemos que crecer de forma equitativa, tenemos que utilizar el crecimiento como una herramienta que ya no nada más nos permite decir tenemos una economía más grande de la que teníamos, sino que nos permite decir, nos está permitiendo cerrar brechas, brechas regionales, brechas salariales, brechas de género, brechas, en fin, todas estas brechas que se han ido abriendo ahí y que muchas veces el crecimiento económico es una de las explicaciones de por qué se abrieron esas brechas. Ahora teníamos que tratar de pensar en un crecimiento económico que fuera útil para cerrar esas brechas. Es la única forma de no caer, diría yo, y esto lo digo, digamos, aquí entre amigos, pues digamos, fenómenos políticos como el que estamos viendo en Estados Unidos, donde me parece que la molestia con los resultados de la globalización y demás, pues han llevado al votante promedio en Estados Unidos a radicalizarse de una forma antimercado que no nos conviene a nadie, ¿no? Y de ahí, digamos, estas ideas que circulan en el ámbito cercano al presidente Trump, que son absolutamente contraintuitivas para cualquiera que estudiamos economía hace apenas unas décadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más hace falta para poder construir ese proyecto de desarrollo económico? Pues nos dimos cuenta que en realidad lo más importante es un articulador institucional. ¿Qué es esto? Un conjunto de objetivos, de mecanismos, de herramientas que le permitan al sector público funcionar de manera coordinada. Yo, digamos, trabajé en la administración anterior y les puedo decir que lo que está pasando hoy con el Plan México, pues no había sucedido antes. Hoy, cada 2, cada 3 meses, tenemos una reunión 21 agencias del gobierno federal, que esto incluye secretarías de Estado, gabinete ampliado, etcétera, Comisión Federal de Electricidad y demás, para darle seguimiento a un conjunto de objetivos que todos definimos de manera conjunta con la presidenta. Entonces, cuando ustedes ven esa primera presentación que hizo la presidenta en enero pasado, que está llena de objetivos bastante ambiciosos, muchos de ellos y demás, detrás de eso lo que hay es un acuerdo entre al menos 21 distintas agencias del gobierno federal de que eso es algo a lo que podemos llegar y lo podemos hacer de manera coordinada, ¿no? Yo no me
reunido el sexenio, yo creo que en todo el sexenio pasado me reuní menos veces con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Energía, con Conagua, con CFE, de lo que me he reunido ya en lo que llevamos de este sexenio, ¿no? Entonces, sobre todo yo vería el Plan México, primero que nada, como un articulador institucional. Nos pone una serie de objetivos al sector público federal y nos obliga a trabajar de manera coordinada para tratar de llegar a eso. Ese es el primer elemento, creo yo, del Plan México. Además, integra una serie de herramientas, proyectos y demás que tenemos que desarrollar de manera conjunta para promover la inversión, ¿no? Desde incentivos fiscales, cuestiones regulatorias y lo que mencionaba Luis Rafael hace un momento, un enfoque territorial, ¿no? El desarrollo económico no es una cosa abstracta, no es algo que simplemente podemos ver en un plano cartesiano como nos enseñan en la universidad, ¿no? De ver el tiempo y cuánto crece el PIB y demás. Es una cosa que sucede en el terreno. Y esto, digamos, si estoy aquí con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ustedes lo saben mejor que nosotros, ¿no? Esto, no hay crecimiento económico si no tenemos una visión territorial del mismo. Y ahí empezó una estrategia, primero, lo que llamamos la estrategia de corredores económicos, que no es más que básicamente tener en la misma Secretaría de Economía responsables de la relación con el sector privado y con las autoridades locales en 10 distintos, digamos, agrupamos varios estados y los llamamos corredores del bienestar, y ahí hay un representante de la Secretaría de Economía que está todo el tiempo encargado de la relación con el sector privado local, digamos, porque a veces el gobierno federal quedaba un poco lejos de los empresarios locales, y con las autoridades locales, con las secretarías de desarrollo económico de los estados, con las autoridades municipales, etcétera. Y esa coordinación pues nos permite desde la Secretaría de Economía aterrizar con mucha mayor facilidad una serie de proyectos, herramientas y demás que necesitamos para impulsar el crecimiento económico. Una de esas herramientas son los polos de desarrollo económico para el bienestar, que nos instruyó la presidenta que teníamos que diseñar y que empezamos a diseñar probablemente ya en febrero o marzo de este año, ¿no? Entonces me voy a brincar todo esto, que es básicamente otros elementos del Plan México. Bueno, nada más para cerrar con el Plan México. Hoy el Plan México contiene 60 metas específicas, de las cuales 78% ya tienen algún avance, 20 proyectos clave. Proyectos claves, por ejemplo, el desarrollo del vehículo O-Línea, ¿no? Que es un vehículo eléctrico mexicano, y 90 acciones específicas, ¿no? De las cuales ya casi el 80% tiene algún avance. Algunas no tienen avance precisamente porque requieren terminar primero algún proyecto y alcanzar alguna otra meta y después empezar a avanzar ese otro proyecto, ¿no? Pero estas metas, estos proyectos, estas acciones, pues les damos seguimiento en la Secretaría de Economía semana a semana y de manera conjunta todo el gobierno federal por lo menos cada 2 meses. De pronto las agendas nos obligan a empujar un poquito, es difícil tener a 21 agencias del gobierno federal en el mismo lugar, y por eso siempre digo entre 2 o 3 meses. La idea es que sea cada 2, de pronto honestamente se nos recorre un poco el calendario. Pero la presidenta revisa un informe que me quita el sueño periódicamente cada 3 meses, ¿no? Recibe un informe puntual de cómo vamos en cada una de estas metas, cada uno de estos proyectos, cada una de estas acciones, lo cual me convierte a mí personalmente en un personaje poco popular con mis colegas del gobierno federal, porque soy yo el que está encima de ellos 15 días antes pidiéndoles la última información de cada uno de los proyectos para poder hacer el informe. Y entonces los polos entran dentro de esta estrategia. Quería empezar con el Plan México simplemente para decir, no es una ocurrencia, no es una cosa ahí suelta que se nos ocurrió, es parte de una cosa mucho más amplia de proyectos, de asuntos que estamos llevando bajo el Plan México. ¿Qué son los polos de desarrollo? Bueno, pues la idea es construir estos ecosistemas productivos articulados. No se trata de construir un pequeño enclave productivo en alguna parte del país, sino construir ecosistemas articulados, abiertos, donde el Estado puede desarrollar
de manera mucho más directa y sencilla su rol como promotor de inversión, como impulsor de capacidades locales, como facilitador de servicios públicos y como facilitador de servicios logísticos. Ese es el asunto. En algún sentido, en un mundo ideal, de hecho, el país entero sería un polo de desarrollo, ¿no? Pero tenemos que entender que tenemos un Estado con capacidades limitadas y entonces lo empezamos a construir así. Encontramos 15, 14, casi 15 polos de desarrollo. Ahorita explico por qué siempre, a veces decimos 14, a veces decimos 15, que son básicamente polígonos ubicados en el territorio y que van a contar, digamos, con 3 elementos que me parecen fundamentales. Primero, cada uno de esos polos tiene un dictamen, ya sea de la Secretaría de Energía, de la Semarnat, de SEDATU, de nosotros, tiene un dictamen de viabilidad energética, de viabilidad territorial, de viabilidad en términos de agua, en fin. No son, digamos, terrenos en medio de la nada, donde nos vayamos a tardar 5 o 10 años en llevar la energía, por ejemplo, llevar el gas, llevar la electricidad, el agua, etcétera, ¿no? Entonces ya, en términos como de habilitadores para el desarrollo industrial, están pensados en esos lugares donde todo esto es viable en el corto plazo. No quiere decir que ya está, ¿no? No quiere decir que ya está todo listo. Quiere decir que, por ejemplo, la CFE nos dijo, ok, en ese terreno todavía no tengo disponibilidad de energía, pero la tengo a 2 kilómetros, me tardo unos meses en llegar ahí. Me tardo, digamos, en lo que hacen todo el trámite burocrático, la promoción y demás. CFE dice, yo me comprometo que vamos a estar ahí con las capacidades que hagan falta, ¿no? Por dar un ejemplo. En el caso del de NESA, por ejemplo, con agua nos dice, ¿tiene problemas en términos de agua? Los 2 problemas que puedes tener con el agua, a veces mucha y a veces poca, pero lo que nos dice con agua es, sin embargo, es viable porque lo único que requiere son una serie de obras de mitigación y esto se vuelve un polo viable, ¿sí? En fin, ese es creo que el primer elemento, ¿no? No hay incentivo fiscal en el mundo que sustituya la falta de energía, ¿no? Te puedo dar todos los incentivos fiscales que quieras, pero si no hay energía, si no hay agua y demás, bueno, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces ese fue el primer requisito para declarar un polo, son estos dictámenes de viabilidad. Tampoco son dictámenes de ya está todo ahí, porque si ya estuviera todo ahí, pues para qué se el gobierno federal, los privados, ¿no? O sea, no habría necesidad. Hay alrededor de 100 parques industriales construyéndose alrededor del país en diferentes etapas, donde pues la ANPIP nos dice, pues básicamente ya tengo todo al alcance, no necesito otra cosa, entonces pues eso lo hacemos nosotros, los privados. Aquí sí son lugares donde se requiere la intervención del Estado para lograr que estos habilitadores estén disponibles a tiempo. Lo segundo, que creo que es importante, son las facilidades administrativas. ¿Qué quiere decir esto? La Agencia de Transformación Digital tiene un proyecto muy ambicioso de crear una ventanilla única para todo el país. Eso quiere decir que no solo es una ventanilla única, sino que es una ventanilla única virtual. Es decir, que un constructor como ustedes, un empresario, va a poder llegar a esa ventanilla y desahogar ahí todos los trámites federales, estatales y municipales. Habrá algunos que requieran presencia, ¿no? O sea, no podemos convertir no podemos digitalizar todos los trámites, ¿no? Hay algunos que sí van a seguir requiriendo algún trámite físico, pero tratar de que la inmensa mayoría no solo sean digitales, sino que además sean compartidos, ¿no? Que si en la plataforma ya está el acta constitutiva de una empresa, pues no tengan que llevar 3 copias, uno al gobierno federal, uno al estatal, no, sino que cada autoridad pues lo pueda bajar de la plataforma y decir, ok, aquí está el acta constitutiva, ¿no? Por ejemplo. Esa plataforma pues requiere un montón de trabajo que afortunadamente no está en mi cancha, que está en la cancha de la Agencia de Transformación Digital, porque requiere hacer convenios con los 1,400 municipios que hay en el país. La ventaja para los polos, y otra vez la razón por la que empezamos, digamos, construyendo esto de abajo hacia arriba, es que la agencia le va a dar prioridad, le está dando prioridad, ya están trabajando en eso, a esos 14, 15 municipios donde están los polos. Entonces ya
Para el mes de septiembre vamos a tener todavía no un esquema virtual de ventanilla única, pero sí una ventanilla única para todo lo que sucede en los polos, desde el desarrollo del polo hasta las empresas que se quieran ir integrando al proyecto de los polos. Para noviembre, esa es la promesa de la Agencia de Transformación, y si no es así, con todo gusto les doy el contacto de Pepe Merino para que les reclamen. Para noviembre ya tendría que ser virtual. Es decir, de aquí a noviembre tendremos una ventanilla única todavía en el mundo real, ¿no? Habrá que entregar los documentos, pero ya será una ventanilla única, es decir, el comité intersecretarial se fungiría como ventanilla única para todos los trámites que tengan que ver con polos, y esa ventanilla se encarga de darles cauce con las autoridades estatales, municipales, etcétera, y además parte de la negociación con estados y municipios es con una etiqueta de prioridad, o sea, esto tiene que salir rápido, ¿no? Entonces tenemos esas facilidades administrativas y pues piensa en todos los trámites federales, por ejemplo, ¿no? Eso incluye que, por ejemplo, en el polo que vamos a tener en Hidalgo, que creemos que va a ser un polo fundamentalmente de farmacéutica y dispositivos médicos, pues vamos a poner una oficina de COFEPRIS en el mismo polo, ¿no? Ahí, directamente para que atienda las necesidades del polo, ¿no? Entonces, este tipo de facilidades administrativas las podemos ofrecer en los 15 polos en los 14/15 polos de desarrollo. Y finalmente están los incentivos fiscales. Siempre lo digo al final, porque creo que hay un pequeño vicio entre mis colegas de los gobiernos federales y estatales que siempre mencionan los incentivos hasta adelante, ¿no? Los incentivos fiscales. ¿Por qué? Porque en general las empresas es lo primero que llegan pidiendo. Yo creo que las decisiones de las empresas empiezan por los habilitadores, por las facilidades, y luego podemos platicar de los incentivos, ¿no? Digamos, sin habilitadores, sin facilidades administrativas, pues no hay incentivo que alcance, ¿no? Entonces, por eso para mí es muy importante decir, tenemos cubierta esa parte y además tenemos un esquema de incentivos que son, digamos, el más importante, de depreciación inmediata de inversión en capital fijo, pero eso siguen ahorita lo veo con más detalle, ¿no? Entonces, estos polos pues tienen un enfoque territorial. Recibimos alrededor de 100 propuestas, de 100 polígonos que nos propusieron desde el sector privado hasta, sobre todo, las Secretarías de Desarrollo Económico de los estados. Revisamos uno por uno y en este proceso, en este trabajo de equipo con las otras secretarías, definimos que los viables, estos 15 que ya fueron anunciados y que ya están en proceso de avanzar. Tienen digamos, yo diría una característica más, y es que hay algunos en los que probablemente fuimos más flexibles con esto de la viabilidad, donde claramente el reto era mucho más grande, pero que pensamos que lo que podríamos ganar en caso de lograr el éxito en ese polo es todavía mucho más grande, ¿no? Chetumal, Campeche, Nesa, tienen unos retos enormes, pero tienen la disposición del gobierno federal y del gobierno estatal de hacer todo lo que sea necesario para que funcionen. Y ahí tenemos, por poner esos 3 ejemplos, 3 lugares en los que sería muy importante detonar un proceso de crecimiento industrial, ¿no? Si logramos generar empleo en Nesa, pues el primer gran beneficiado va a ser la Ciudad de México, ¿no? Si logramos reducir al menos marginalmente el tránsito, ¿no?, de trabajadores desde Nesa a la ciudad y de la ciudad hasta Nesa todos los días, pues eso ya tiene un efecto que va más allá simplemente del desarrollo industrial, ¿no? Lo mismo sucede en Chetumal, ¿no? Tenemos una economía muy poco diversificada, tanto en Campeche como en Quintana Roo, y lo que urge en esos 2 lugares que han tenido muy poco crecimiento económico en los últimos años y que son 2 lugares que dependen básicamente de un sector, en un caso del turístico, en otro caso del petróleo, necesitamos generar actividades, es como una estrategia contracíclica, ¿no? Actividades que no dependan de esos ciclos, para evitar esas brutales crisis económicas que se viven, por ejemplo, en Campeche, ¿no? Yo siempre digo que en realidad lo que más se parece
a Venezuela en México es Campeche, ¿no? Porque las crisis económicas no de ahora para acá, no de Hugo Chávez para acá, sino siempre en Venezuela, lo que ha definido la crisis o el éxito económico es el precio del petróleo. En México, afortunadamente, no es todo el país, pero Campeche sí, ¿no? Y ahí tenemos que diversificar la economía. Entonces, no es que no veamos que los retos, por ejemplo, para hacer un polo en Campeche son todavía más grandes que para hacerlos en Ciudad Juárez, por supuesto, pero es muy importante para el gobierno de México desarrollar una economía alternativa en Campeche, ¿no? Para responder a ese ciclo terrible con el que viven en Campeche. En Quintana Roo es un poco menos marcado, pero también existe ese ciclo y también hay que detonar actividad industrial, ¿no? Entonces, están pensados también en términos del territorio. Y por eso, en cada uno de los polos, si bien el gobierno federal es el que diseña esta idea, el que provee las tres cosas que ya mencioné, ¿no? Los habilitadores, la facilitación administrativa, los incentivos, el liderazgo del proyecto recae en los gobiernos de los estados. O sea, nos sentamos con los gobiernos de los estados y no nos podían creer cuando nos preguntaban un montón de cosas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Y nuestra respuesta era, como mejor funcione, y los que saben son ustedes. Porque el gobierno federal no puede decidir cómo organizar 15 polos de desarrollo regados por todo el país, ¿no? Están en 14 estados del país. Los que tienen mejor la información de qué se requiere para que funcione, cuál es el mejor vehículo para administrar el polo, etcétera, pues son los gobiernos de los estados. Y entonces lo que hicimos desde la federación es cederles el liderazgo en ese sentido. Y lo que hace la federación es acompañar y facilitar todos los procesos para que los polos tengan éxito. Y eso, digamos, es básicamente porque lo estamos haciendo con enfoque territorial. Bueno, esto ya lo dije, se recibieron alrededor de 100 propuestas. De esas 100 propuestas, llegamos a 15 propuestas finales, que son las que le propusimos a la presidenta. De esos 15, y aquí por qué decía 14 diagonal 15 polos, es porque hay uno en particular que es, digamos, que empezó el proceso junto con los otros 100, pero que en los últimos meses la presidenta decidió hacer algo diferente con ese polo, que me parece de hecho una muy buena idea, pero que hace que ya el liderazgo no esté en la Secretaría de Economía, sino en la Semarnat. De todas formas, como les decía hace rato, yo creo que veo más seguido al subsecretario de Medio Ambiente que el subsecretario Llerenas, ¿no? Estamos todo el tiempo hablando sobre estas cosas. Ese 15º polo es un polo de economía circular que se está construyendo en el estado de Hidalgo y donde la Semarnat es quien lleva el liderazgo. Nosotros le estamos ayudando en términos de la promoción, en términos de los habilitadores, en términos de las facilidades administrativas, pero el perfil del polo es algo que está promoviendo la Semarnat con el sector privado. Todo esto al final son polos, digamos, para que el sector privado se desarrolle. Entonces ya hay por ahí un proyecto de una compañía refresquera para reciclar PET, ya hay por ahí me parece que Cemex tiene otro proyecto de reciclaje, etcétera, porque digamos la economía no se trata de reciclar nada más, pero siempre es el primer paso, ¿no? Primero generas una economía que recicla, después vas a ir generando una economía que reuse, que aproveche mejor los materiales, en fin, ¿no? Entonces hay ahí varios proyectos de inversión con este perfil, ¿no? Básicamente de tener simplemente actividad de economía circular, y se está trabajando, digamos, en los convenios con el Estado de México, con la Ciudad de México, para llevar, digamos, material de desecho a todos estos lugares justamente al polo para que sea aprovechado. Entonces, esos son los 15 polos, son 14 polos de desarrollo que estamos liderando, coordinando desde la Secretaría de Economía, y está ese en particular, que es el subsecretario Samaniego el otro día dijo, es como primo de los otros 15, ¿no? Pero al final, tanto nosotros colaboramos con Semarnat en ese polo, como Semarnat colabora con nosotros. Darles un ejemplo muy básico de cómo ha funcionado esta coordinación. Nos llegaron 100 propuestas de polos, había uno en particular, no voy a decir ni el estado ni el lugar, pero había uno en particular que había un estado muy insistente en que un polígono lo declaráramos polo.
En economía, pues lo que veíamos era la ubicación, hay un puerto cerca, en fin, ¿no? Llegó Semarnat y nos dijo, de ninguna manera, o sea, es sobre nuestro cadáver, ¿no? Ese polo contiene una reserva ecológica importantísima. Ahí no va a haber actividad industrial, pero ni cerca, ¿no? Y hemos tenido que decírselo como 3 o 4 veces al Estado, ahí no va a haber polo. Si esto fuera, digamos, si esto hubiera pasado en otras administraciones en las que trabajé, probablemente en economía hubiéramos dicho, qué buena idea, está muy bien ubicado, pongamos ahí un polo. Y luego hubiera provocado un pleitazo con Semarnat, se hubieran peleado los secretarios y nunca hubiera habido polo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas ya están revisadas, ¿no? Todo ese tipo de cosas ya hay dictámenes de cada secretaría para decir, eso no va a pasar aquí. Y como suele decir el subsecretario Llerenas, en realidad el espíritu de los polos es, si un proyecto no puede tener lugar en los polos, no va a tener lugar en ningún lado. O sea, si no funciona aquí, no funciona en ningún lado. Sí, porque aquí vamos a poner todas las herramientas para que cada proyecto funcione. Esto, bueno, la forma como funciona, hay un comité intersecretarial definido por un decreto de la presidenta, en donde participamos 5 secretarías de Estado. En realidad ya vamos a incluir también a la Agencia de Transformación Digital y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que somos los que tenemos voto, es decir, cada polo se designa de acuerdo con una votación de estas 5 secretarías, ahora van a ser 7. Todos los que están aprobados pasaron por unanimidad, tratamos de casi fuera. En los que teníamos duda los dejamos fuera, y los criterios de selección pues, son todo esto que ya he ido mencionando, ¿no? La localización, la conectividad, la población, digamos, no vamos a poner un polo en medio del desierto, la factibilidad social, ¿no? Que haya instituciones educativas que puedan proveer mano de obra calificada a los polos, la factibilidad industrial, en fin, todo esto fue lo que se fue revisando. Y en este primer ejercicio, todos los terrenos son terrenos públicos, ¿no? Son terrenos que van a aportar los estados al proyecto de polos. La presidenta ya nos dijo que también pensáramos en declarar polos en terrenos privados. Eso, bueno, ya lo dijo la presidenta, pero ahora necesitamos que lo pongan en el decreto para realmente poderlo hacer, ¿no? Por ahora son terrenos públicos. Y estos son los incentivos fiscales. Deducción inmediata del 10% en inversión en activos fijos nuevos, es decir, cada empresa que se instale o el desarrollador del polo también, lo que invierte en activos fijos inmediatamente lo puede deducir, recibe un crédito fiscal que podrá ir utilizando conforme vaya teniendo utilidades, ¿no? En realidad lo que hace este incentivo es mejorar el flujo de caja pues en los primeros años de desarrollo de una empresa, que es regularmente cuando son los años más complicados, ¿no? Va a tener ahí un crédito fiscal importante que va a poder deducir de manera inmediata. Además, cada empresa que invierta en un programa de capacitación o de educación dual, puede ser cualquiera de las dos opciones, recibe una deducción adicional del 25%, y toda empresa ubicada en los polos que apoye iniciativas de investigación y desarrollo va a tener una deducción adicional de otro 25%, ¿no? La de capacitación y la de educación obviamente se pueden sumar, se pueden tener los dos incentivos. ¿Hasta cuándo son vigentes estos incentivos? Esto también pues lo tengo que decir con toda honestidad. Les podemos garantizar que van a estar vigentes hasta el 30 de septiembre de 2030. Lo que pasa el 1 de octubre de 2030 pues está fuera de nuestro control, ¿no? Yo creo que va a ser un programa exitoso y que quien venga y tome decisiones el 1 de octubre de 2030 va a decir, bueno, esto hay que continuarlo, ¿no? Ese es, digamos, todos los que hacemos políticas públicas, esa siempre es nuestra esperanza, ¿no? Que lo que estamos haciendo sea lo suficientemente exitoso para que el calendario político pues no eche todo para atrás, ¿no? Pero digamos, por ahora nos podemos comprometer con toda honestidad al 30 de septiembre de 2030. Bueno, esto es un poco lo que he ido contando, cuál fue el proceso para declararlos, las propuestas, los dictámenes de viabilidad, el dictamen colegiado, es decir, cuando ya juntamos los dictámenes de todas las secretarías, finalmente la declaratoria que aparece en el Diario Oficial de la Federación, y ahora la parte en la que estamos en la mayoría de los polos, que es, ya tenemos una declaratoria, ya decidimos que ese va a ser un polo,
Y ahora negociamos un convenio entre el gobierno del Estado y el gobierno de la Federación para ver quién va a hacer qué, ¿no? Para ver a quién le toca qué. Y donde está, no nada más quedan asentados los incentivos locales, los federales son los mismos para todos los polos, pero cada estado puede diseñar su propio esquema de incentivos locales que van a estar en el convenio, pero además, ¿quién va a hacer qué en ese último tramo, ¿no? Las obras de mitigación que hay que hacer en esa para que no se nos vaya a inundar el polo. ¿Quién las va a hacer? Bueno, todo eso lo negociamos con cada estado, qué parte le toca a la federación, qué parte le toca al gobierno estatal. Y una vez que está firmado el convenio, bueno, y muy importante, y en el convenio el gobierno estatal decide cuál va a ser el vehículo que va a administrar el polo. Prácticamente todos han escogido un fideicomiso privado, ¿no? Con recursos públicos, pero que opere de manera privada. Y ya una vez que está el convenio y que se definió cuál va a ser ese vehículo, pues como casi todos son fideicomisos, pues hay una licitación, ¿no? Para encontrar al desarrollador del polo, a quién se va a encargar ya del desarrollo propiamente del polo. Ahí, obviamente, por la heterogeneidad propia del país, pues ahí ya se nos empiezan a dispersar como la etapa en la que estamos en cada polo, ¿no? En algunos seguimos negociando convenio, en otros los convenios ya están firmados, en otros como hoy en Chetumal están ya, digamos, empezando las obras del polo, en fin, ahí, digamos, todo va a depender un poco de qué tan rápido nos pongamos de acuerdo con el Estado, que no haya, otra vez no voy a decir cuáles, pero ha habido estados que una vez que llegamos al convenio, resulta que hay un juicio sobre el predio, ¿no? Y entonces eso nos atrasa completamente el proceso tanto del convenio y obviamente de las siguientes etapas, ¿no? Entonces, bueno, ahí van a ver cómo los polos van a ir apareciendo conforme vayamos resolviendo estos últimos detalles y eventualmente la idea es que se estén empezando a desarrollar ya. Yo creo que para septiembre va a haber por lo menos 3 polos que ya van a estar en etapa de desarrollo, ¿no? Donde ya va a haber, digamos, maquinaria moviendo la tierra, etcétera, para empezar el proceso de desarrollo, y pues son los 3 primeros en los que pasaremos a la siguiente etapa, que es la promoción, ¿no? Que eso también es algo en lo que vamos a trabajar desde el gobierno federal. Estos son los polos, este es un mapa de dónde están los primeros polos, digo porque puede haber más, ¿no? Podríamos declarar más polos en los próximos meses, eso depende un poco de qué propuestas haya. Hay uno en particular que creo que sí vamos a declarar en 1 o 2 semanas, y entonces ya serán 15 o 16 polos de desarrollo, pero digamos, todo eso estamos justamente en ese proceso de no acelerarnos a declarar polos que luego no vayan a resultar, ¿no? Estamos en el proceso de dictaminación y demás de uno más. En fin, esos son los polos, podríamos ir hablando uno por uno. Si tienen dudas de cualquiera de ellos, pues yo encantado de irlo contestando, pero digamos, este es el panorama general de la estrategia de polos de desarrollo económico para el bienestar. Y solo, digamos, terminaría con un punto importante, sobre todo en términos de honestidad, porque afortunadamente trabajo para un muy buen político que es Marcelo Ebrard, porque yo sería pésimo político. Todos ellos son una apuesta. Cuando uno hace política industrial, uno tiene que hacer apuestas, ¿no? Creemos que es una apuesta, digamos, racional, ¿no? Que no son apuestas nada más al azar. Creemos que hicimos un trabajo para que estas apuestas sean buenas apuestas. Pero siempre que hacemos un proyecto y no en México, en todo el mundo, siempre que hacemos un proyecto de política industrial, lo que estamos haciendo es apostar. Y puede no salir, ¿no? Siempre puede no salir. Yo creo que estos 15 en particular son muy buenas apuestas, ¿no? En fin, aquí lo dejaría. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación y bueno, quedo a sus órdenes. Gracias. Gracias, Sergio. Pues muy interesante todo lo que se está conformando y cómo van las etapas y cómo está estructurado. Creo que debe de haber algunos comentarios, preguntas. Si te parece, secretario, ¿me ayudas a moderar, por favor?
Sería en primer lugar don Nicolás, Iván, José Antonio, no sé si es Paco y Jesús Sabuz. Bueno, si quieren 3 preguntas o de una en una. ¿Qué tanto tiempo tienes? Pero no has desayunado. No, ya desayuné, llegué desayunado. Bueno. Vamos juntando la secretaria de 3 en 3. De 3 en 3. A ver, una tarjeta y... Muchas gracias. Sí. A ver, en la primera ronda, don Nicolás, Iván y José Antonio. En la segunda, Kel, y Abud. Y ya en la tercera, Alberto y don Rafa. Y esta, Rosalba. Adelante, don. Yo antes que nada, mil gracias. No sé si se escucha, ¿verdad? Antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Hay que agradecer pues, a toda la Secretaría, ¿verdad? La verdad, la Secretaría de Economía pues, es muy especial. Creo yo que es la que está dando un cambio muy importante hoy día en el país. Y nada más para comentar algo, cuando usted arrancó, dijo, el sexenio pasado fue una cosa y este es totalmente otra. Habló de que... No, la verdad, digo, lo estamos viendo nosotros, lo hemos visto nosotros aquí en la empresa, en la empresa, aquí en la Cámara, en fin. ¿Y por qué lo comento? Yo tuve la oportunidad de estar en una cosa que se llama UCO Dialogue, en donde la presidenta de la República pues, nos invitó a todos a principio de año, y en estas reuniones solemos ir cada 6 meses a los Estados Unidos, a Washington, o de allá viene. Esperamos que ya vayamos otra vez a Washington, porque el problema hoy día es que está cerrado en Washington. Todavía, pues las cosas no están marchando por allá como uno quisiera. Eso lo comento porque, bueno, pues ya es positivo, las cosas se están abriendo. Y menciono, no solo en eso, sino, pero sí hay problemas muy serios. Y puedo mencionar también, por ejemplo, en la mañanera, últimamente hubo una empresa que yo nunca me imaginé que hubiera ido allá a la mañanera a hablar de sus inversiones. Y pues aquí también en confianza lo voy a decir, que es Bimbo, ya fue y ya va a hablar de las inversiones, cosa que también da mucho gusto, que pues, estamos viendo que ya hay certeza también en inversionistas, ¿no? Y otra cosa que a mí sí también me gustaría comentar, hablando de certeza, lo comenté creo que aquí en la reunión hace poco, el Foro Económico en el sexenio pasado no fue nadie del gobierno, y en yo estoy viendo que ya van a ir, y estoy seguro, porque yo he estado viendo al Foro Económico hace muchos años, y seguramente Marcelo va a ir, y bueno, ya no voy a citar a los demás, pero yo creo que la Secretaría de Economía va a estar presente ahí, se los puedo decir con bastante seguridad. Por otro lado, a mí sí me gustaría también mencionar en relación con yo he participado en la FIC, la Cámara de Cámaras de Latinoamérica, y nuestras reuniones siempre son en Washington. Menciono mucho a Washington porque además yo estoy ahí en un consejo, perdón que se los mencione, Inter-American Foundation, pero se vino el USCO Dial, ¿cómo se llama? Trump acabó con es el US, todos los apoyos que estaba dando el gobierno americano, los echó para abajo, cerraron todo y han fastidiado a muchos. Pero yo sí quisiera comentar también que cosas también necesarias, ¿qué podemos hacer? Porque lo comentaba el otro día aquí con Benjamín y otros, hay necesidad ya de los americanos que vayan obreros mexicanos a trabajar para allá. ¿Cómo podemos ahí, por ejemplo, hacer? Me lo están pidiendo y a ver qué podemos hacer, porque pues están necesitando trabajadores que vayan de aquí para allá, y aquí en México pues sí tenemos mucha mano de obra, ¿no? Pues yo con eso termino, y pues muchas gracias en estar aquí, y por favor dígales por allá también que qué bueno que pudieron venir aquí con nosotros. Iván. Ahí está.
Buen día, doctor. Muchas gracias por excelente presentación y la verdad que estos proyectos de los polos, pues la apuesta, como bien dices, queremos que sea efectiva. Yo vengo de la delegación Veracruz Sur, presidente ya en la región del Istmo, del Transísmico, y por ahí va mi pregunta. No veo yo los polos de desarrollo del Transísmico que ya tienen, pues yo creo que un poco más de tiempo que se anunciaron. Y mi pregunta va en el sentido de si sabes cómo va el desarrollo de estos polos del Istmo. Esa sería en concreto la pregunta. Secretario. Perdón. Pepe Toño. Pues Sergio, buenos días. Pues primero felicitarte por tu trayectoria que traes y creo que nos da gusto el saber que hay personas capaces que están en el gobierno y que traen la trayectoria como tú. Yo también soy economista y bueno, economista constructor acá, pero esa parte es muy importante y pues quiero que también nos consideres como aliados estratégicos y más en esta parte de estos polos de desarrollo que están muy interesantes. Aquí tenemos representados prácticamente todo el país con líderes empresariales que pueden apoyar a la Secretaría en llevar a cabo estos proyectos y que, pues como tú en alguna entrevista lo decías, que la educación va más allá del aula, pues tienes gente que está comprometida, gente que también está preparada para poder llevar a cabo y poderlos apoyar en esta gran tarea que tienes o en esta encomienda, ¿no? Y también, bueno, uno es este apoyo y el otro también, ¿qué va a pasar con el TECMEC? ¿Cómo lo ves? Digo, a través también tú de tu historia y tu formación que traes como historiador económico y principalmente en América Latina, pues en base a las experiencias que ha habido con otros países, ¿tú cómo ves el futuro de México y cómo ves el futuro de la relación con estos socios comerciales que tenemos en el norte de América? Gracias. Bueno, yo venía a hablar de polos, se hacen preguntas como complicadísimas. No, encantado de contestar y otra vez digo, contestaré con toda la honestidad posible, porque como les decía, pues el político es mi jefe, afortunadamente yo no. Y por eso sí quiero empezar haciendo un poco una aclaración con lo que decía del sexenio anterior. Yo trabajé en el sexenio anterior, ¿no? En el gobierno, primero en la Secretaría de Economía y después estuve en el Banco de México, regresé a la Secretaría de Economía en noviembre pasado por invitación de Vidal y de Marcelo. Cuando dije que está funcionando diferente, me refería sobre todo a la coordinación dentro del gobierno. No, más allá que podemos tener otra discusión ideológica y demás, simplemente en términos burocráticos, la comunicación que hay hoy, pues sí, esa sí no había. Yo sí tengo que decir, porque además he militado en esa causa toda mi vida, que hay cosas que se iniciaron en el sexenio anterior que me parece que eran importantísimas, ¿no? Y que hoy estamos empezando a ver algunos frutos de cosas que yo creo que son fundamentales, ¿no? Los datos sobre desigualdad que salieron la semana pasada de parte del INEGI me parece algo fundamental. Eso, en ese sentido, había que trabajar. O sea, no podemos seguir con un país que íbamos a terminar, digamos, desgarrándonos si dejamos que ese proceso de crecimiento de la desigualdad siguiera aumentando, ¿no? Yo no lo veo ni siquiera, o sea, sí creo que hay que hacer un argumento en términos de justicia social, pero ni siquiera es necesario. En términos de eficiencia de la economía, así en los términos más egoístas que podamos verlo, en términos de cómo funciona una economía, no puedes tener los niveles de desigualdad hacia donde estamos apuntando. Entonces, el simple hecho de que ya lo hayamos revertido y que sí tiene que ver, creo yo, con cosas que se iniciaron el sexenio pasado, creo que son muy importantes y las vamos a valorar más adelante, ¿no? Más allá de que, por supuesto, hay cosas con las que uno puede estar o no de acuerdo de muchas de las cosas que pasaron durante el sexenio pasado. Pero hay otra menos visible que a mí sí me tocó llegando a la Secretaría de Economía en 2018, y es que sí nos encontramos una relación bastante viciada con el sector privado, y eso había que arreglarlo, y eso generó tensiones, eso generó, etcétera, que me parece que finalmente ya las pasamos, ¿no? Digamos, nada más por poner un ejemplo lo más vago posible para no meterme en detalles, ¿no? Nosotros recibimos en la Secretaría de Economía hace casi 7 años el INADEM con más o menos 54,000 proyectos abiertos y de los que básicamente no había información. O sea, no nos podían decir a quién, cuándo, qué. O sea, fue un trabajo de 2 años
ir desmenuzando eso y tratar de entender dónde había quedado ese dinero, dónde habían quedado sus proyectos. Y no es nada más, porque ahí sí creo que voy a dar un discurso un poco diferente al de mis jefes, no era nada más un asunto de corrupción, que sí hubo 2, 3 casos ahí, ¿no? Era un desorden, o sea, era un desorden y era un despilfarro, ¿no? Y eso, pues había que arreglarlo, y ni modo. Generó tensiones, lo hizo complicado, en fin, ¿no? Pero, pues si era una mala gripa y había que pasarla, ¿no? Creo que algo de lo que cambia, por ejemplo, este ambiente y estas presencias inimaginables antes en la mañanera y demás, es que ya pasamos eso, ¿no? Ya superamos eso, ya estamos en otro capítulo y podemos avanzar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay cosas que están funcionando diferente, hay cosas del sexenio pasado de las que nos estamos beneficiando ahora, porque ahora ya no tenemos, por ejemplo, esas tensiones que sí teníamos y que sí eran necesarias, y además, pues tenemos hoy, pues sí, un mercado interno pues, más activo que antes, ¿no? Y eso tiene que ver también con la política salarial, en fin, con estas otras cosas, ¿no? Entonces sí creo que, yo creo que este sexenio tiene que construir sobre lo que se empezó a construir en el anterior, corregir cosas que no se hicieron bien en el sexenio anterior, como en cualquier gobierno, pero también tenemos que tener muy claro que algunas herramientas que hicieron su trabajo ya lo hicieron, ¿no? Y ahora hay que pensar en nuevas herramientas. Yo creo que, por ejemplo, la reducción de la desigualdad, la política salarial, los programas sociales y demás ya cumplieron su parte y ahora la clave es generar empleo. O sea, lo que nos va a permitir seguir en esa línea ya no es lo mismo que estábamos haciendo, pues hay que mantenerlo, pero ya no es profundizando eso, sino el crecimiento económico. O sea, necesitamos generar empleo para que no se nos revierta lo que hemos ganado en ese terreno, ¿no? Entonces ahí el peligro es que cuando tienes una política que parece exitosa, pensar que va a seguir siendo exitosa y nomás tienes que profundizarla para seguir en el mismo camino, y no. O sea, eso ya cumplió su parte y ahora tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer con toda esta idea de recuperar la política industrial y demás. Sobre el WEF, yo creo que hay que ir. También, a ver, hay problemas coyunturales. O sea, teníamos todo listo para que el secretario fuera. Pues sí, pero empezó el día que tomó posesión Trump. Era como, o sea, no hay forma de que no estés en el país el día que tomó posesión Trump. O sea, olvídalo, ¿no? Y casi lo tuvimos que amarrar ahí a su oficina para que no se fuera, ¿no? O sea, digamos, hay momentos en los que creo que es un foro importante, pero también hay momentos en los que hay cosas más importantes todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año me parece que hubiera sido una locura haber ido, dada la coyuntura. No, teníamos que estar listos, porque además en ese momento no sabíamos si en el minuto 2 nos iba a meter 50% de aranceles de un jalón, o sea, podía pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, trabajadores en Estados Unidos, bueno, ahí es un poco lo que decía hace rato, o sea, yo creo que la molestia con la desindustrialización en muchas partes de Estados Unidos, lo que ha hecho Donald Trump muy bien es encauzarla en una dirección equivocada, ¿no? Porque esto de echarle la culpa de todo a los migrantes, pues va a tener costos, sobre todo para ellos, y también para nosotros, pues, pero los primeros en pagar esos costos son ellos, y ahí es donde ya lo están viendo. O sea, es imposible ahorita convencer a alguien de irse a trabajar a Estados Unidos cuando al mismo tiempo tienes por todo internet estas imágenes horribles de básicamente cacerías de migrantes, ¿no? O sea, yo creo que ahí, pues ellos tienen que empezar a resolver. O sea, creo que México puede ser un aliado importante de Estados Unidos, pero ellos tienen que resolver cosas. O sea, nosotros no les podemos decir qué hagan con su política migratoria, pero es muy obvio que está empezando a generarles problemas, y el primero es el mercado laboral, ¿no? Y ahí es lo primero que les va. Yo, de hecho, en alguna reunión les decía, a ver, es que si realmente fueran exitosos en lo que dicen que van a hacer, o sea, imagínense el problema que van a provocar. Según ustedes, quieren llevarse la industria de México a Estados Unidos y al mismo tiempo quieren regresar 2 millones de trabajadores. Entonces, lo único que van a lograr es construir una pared enorme entre la gente que puede trabajar y la industria. Van a tener que pagar unos salarios altísimos de aquel lado, y los vehículos que puedan producir les van a costar 2 veces lo que cuesta un vehículo chino. O sea, básicamente están renunciando a competir
con China en ese mercado. Se los podemos decir, no podemos hacer mucho más, ¿no? O sea, yo creo que hasta que se vean claramente los efectos negativos de esa política sobre la economía de Estados Unidos, pues van a tener que empezar a ajustar, ¿no? Nada más, perdón, un comentario, se me olvidó decirles, ya hay una fecha del sector privado y yo voy a asistir en Washington, por si no lo sabes, es el Consejo Empresarios de América Latina. Okay. Eso ya está fijo y esperamos que no lo eche para atrás Trump. Yo ya me registré y voy a ir con este grupo. Qué bueno. Lo que quiero decir es que pues ya también allá, pues yo creo que está recapacitando este personaje. Pues eso espero. Digo, la verdad es que nosotros, o sea, nos la pasamos allá, ¿no? Yo soy el que menos va, pero Marcelo, Luis Rosendo, ¿no? Tenemos una oficina allá de tiempo completo, en fin. Pues bueno, es el trabajo que hay que hacer, ¿no? Ni modo. Sí, por supuesto. La debe traer Luis Rosendo en la agenda, seguro. Luego, sobre el transísmico, pues otra vez voy a ser muy honesto. O sea, ese es un proyecto que lleva la Secretaría de Marina. A nosotros en la Secretaría de Economía, la presidenta nos dijo, diseñen otro tipo de polos, una cosa más nacional, y es lo que nos pusimos a hacer, ¿no? Por supuesto hablamos también con la Secretaría de Marina con alguna frecuencia, pero ellos tienen como su propio plan, su propio proyecto. Yo creo que lo mejor es, y por supuesto les podemos ayudar, sería mejor que ellos les contaran cómo van, ¿no? Porque yo seguramente me voy a equivocar, ¿no? Pero digamos, cualquier contacto y demás, yo encantado de ayudarles a tenerlo, pero son ellos los que tienen así como muy clara la idea de qué es lo que quieren hacer, cómo lo están haciendo, etcétera. De pronto en algunas cosas nos piden ayuda y nosotros, por supuesto, encantados de ayudarles, pero sí es un proyecto, digamos, separado, mucho más localizado, que tiene unos retos muy particulares propios de esa región, como cualquier política industrial. Son una apuesta y son una apuesta en un lugar que es complicado, ¿no? Entonces la verdad es que no les tengo mucha envidia, pero ellos son los que mejor podrían explicar de qué se trata. Y luego, bueno, pues la pregunta que me hago todos los días, ¿no? Sobre cuál es el futuro. Vengo a hablar de polos y me preguntan sobre el futuro de México, ¿no? Pero a ver, yo creo que claramente estamos en un proceso de transición global, ¿no? Eso creo que es obvio. El problema con eso es que nunca sabemos, cuando estamos en medio de una transición, no sabemos transición de qué a qué es, ¿no? Sabemos de dónde salimos, no sabemos a dónde vamos a llegar. Y ahí es donde empieza el problema. Y así ha sido siempre. Después vienen 20 años después los historiadores a decirnos, esa era una transición de aquí a aquí, ¿no? Pero ahorita estamos en medio de esa bruma en la que no sabemos en qué va a terminar. Podemos, digamos, ahí medio elucubrar y pensar hacia adelante. Yo creo que al final, eventualmente, las condiciones estructurales van a terminar imponiéndose. Y en esas condiciones estructurales, si Estados Unidos quiere competir por la hegemonía económica global con China, pues eventualmente se van a dar cuenta que estructuralmente necesitan un aliado como México. No solo México, necesitan más aliados, pero es el primero. Creo que eso sí hubiera sido una diferencia muy importante si hubiera sido el Partido Demócrata el que hubiera ganado en noviembre. No porque hubieran sido menos proteccionistas, traían una agenda igual de proteccionista que la de Donald Trump, pero tenían muy claro que la competencia con China no se trataba de encerrarse en sus fronteras, sino de generar alianzas y fortalecer las que ya tienen. Y Estados Unidos no tiene una alianza económica más importante que la que tiene con México, porque no es el volumen de comercio, es el nivel de integración y el nivel y el tipo de ventajas comparativas que México le aporta a la economía de Estados Unidos. Digo, de entrada el trabajo, pero no es la única, ¿no? Incluso en términos demográficos, ¿sí? Si nosotros vemos las tendencias demográficas en América del Norte, es muy claro que Estados Unidos va a requerir cada vez más la mano de obra de México, ¿no? Porque no va a salir de otro lado esa mano de obra, ¿no? Y menos con estas políticas migratorias. Entonces, si el sentido común termina imperando, que no siempre lo hace, pero si termina imperando el sentido común, las condiciones estructurales y demás, yo creo que podemos estar optimistas, ¿no? En un mundo diferente, en un mundo en el que vamos a ser parte de un bloque que está compitiendo con otro bloque que además es muy fuerte.
mencionaba la parte laboral, pero la verdad es que es solo una de tantas. El gran reto, una vez que se aclare todo esto, el gran reto para América del Norte, no para México, sino para América del Norte, porque incluye a Estados Unidos, pues va a ser la competencia tecnológica. Una competencia que, pues la verdad es que desde antes de Trump, Estados Unidos ya estaba perdiendo, ¿no? Pero si quieren competir, digo, no sé si vayan a competir exitosamente, pero si quieren al menos tratar de competir, ese sería el gran tema, ¿no? Y ahí también pues, van a requerir aliados y Trump parece determinado a destruir alianzas. En realidad, si vemos el estado, digamos, de todas las negociaciones que tiene hoy, pues ciertamente el aliado más importante sigue siendo México, ¿no? Somos realmente el único aliado, porque China no va a ser un aliado, con el que sigue negociando, ¿no? Con todos los demás ya les dictó cuál va a ser la relación y va a generar una serie de problemas graves en esos países y también en Estados Unidos. El único país que la administración Trump ya reconoció que necesita cerca es México, y creo que eso sí ha sido un trabajo brutal de sábados, domingos y demás, trabajando para explicarles algo que ellos deberían entender mejor que nadie, que es si quieren competir, pues necesitan aliados, y el primero es México, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver, no me gusta, por eso hice un cierto que incluyan a la SICT, porque pues digo, no hay un polo de desarrollo que no deba de tener conectividad aérea, carretera, ferrocarril. Digo, no como que no se concibe, qué bueno. Por otro lado, el tema de los incentivos, yo creo que estos polos de desarrollo, su principal objetivo es la generación de empleos. Y un incentivo real ahí, yo sé que es local, puede ser el impuesto sobre la nómina, que hay estados que lo incluyen, pero más allá, los impuestos laborales, esos sí son federales y eso sí vendría a ser un estímulo fiscal que cualquier desarrollador pueda tomar en cuenta, que ya sea gradual o como sea, digo, es una sugerencia, no lo vi por ahí nombrado, pero también saber, estos polos de desarrollo están enfocados mucho a atraer capitales privados, a atraer desarrolladores. ¿Tiene alguna injerencia la SEDENA en estos polos de desarrollo? La SEDENA va a tener participación. Gracias. Francisco, por favor. Muchas gracias, buenos días. Bienvenido, maestro. Más allá de lo que platican referente a la mano de obra, llevarla a Estados Unidos no creo que sea lo más conveniente, es proveerles a la gente de educación, capacitación y dejarlos en México. Estamos sufriendo de la parte laboral, no hay fuerza laboral, no tenemos gente que quiera trabajar, entonces la única manera creo que es educando y capacitando y no que pensar que se vayan a Estados Unidos, como siempre ha pasado, ¿no? Dependemos mucho en la economía mexicana de las remesas y eso no creo que sea el acierto, el seguir dando dinero a la gente y sin capacitarla, creo que no es la respuesta. Pero bueno, referente a los polos, creo que ayudaría mucho eso, a detonar esa, sobre todo la educación hacia la gente, que se pueda integrar a los polos de desarrollo. No veo a Veracruz como un polo de desarrollo. Somos de la delegación los 4 presidentes, tenemos 4 presidentes en Veracruz, y no lo veo, pero creo que tenemos un potencial en Veracruz muy grande para poder desarrollar la industria. Y también quisiera saber cómo están pensando. O sea, decimos que hay mucha agua, pero el agua se va por el drenaje y llega a los ríos. No tenemos captación. ¿Hay en estos polos de desarrollo ese tema? El tema hidráulico y el de medio ambiente.
mi pregunta. Gracias, Francisco. Alberto, por favor. Buenos días a todas y todos. Doctor, bienvenido. Preguntas específicas. Uno, pues veo que, perdón, no me presenté, Alberto Canul, Delegación Yucatán. Veo que nos cepillaron del proyecto de los pueblos del bienestar y hasta hace poco ya escuchaba al gobernador que seguía mencionando en sus discursos el tema de los polos. De hecho, los terrenos entiendo que ya tenían todo el proceso y ya estaban en orden, ¿verdad? Y la otra, digo, me vas a decir, no a mí me corresponde, le corresponde a la Secretaría de Educación, pero sugerencia, el tema de los apoyos sociales, los programas sociales, y como economista creo que me dará la razón, porque con todos los economistas que he hablado me han dicho que los programas sociales tienen que existir porque tiene que haber un circulante donde los ciudadanos puedan poder invertir esos apoyos sociales y X, Y, Z, ¿no? Estos apoyos o programas sociales no pudieran tener una modificación, ¿sí?, en su estructura. Y voy al hecho de que hoy estamos faltos de mano de obra, ¿sí? Y en vez, perdón si digo algo que ofenda, pero no es mi intención, si en vez de estar a lo mejor regalando dinero, ¿sí?, podamos cambiar este esquema para que en vez de esos muchachillos que le estamos dando unas becas a todos, porque creo que no hay entiendo, una clasificación, es en general a los que se les otorga esta beca, se les pueda dar esta beca, sí, pero cambiándolos con unas horas de capacitación, ¿sí? Y también integrarlos en un sistema dual. Comentabas hace un momentito del programa de educación dual, los tecnológicos, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Yucatán, ya hoy lo estamos trabajando con ellos, ¿sí? Y dije dos, pero creo que voy por la tercera. Creo que sería saludable, hoy es un ejercicio que estamos haciendo con el gobernador ahí en el estado, que en esos programas, en esta planeación de proyectos, la Cámara tenga una silla, estamos allá sentados con el gobierno del estado, dando nuestro punto de vista. Yo creo que esta es una parte importante para nosotros y creo que lo entendemos de esta manera, que formemos parte de este desarrollo, empezando desde la planeación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver, sobre la inclusión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Los primeros, bueno, como decía hace rato, lo que hay, lo que define el decreto, los lineamientos y demás, es que vamos a tener que estar abriendo este proceso periódicamente, no señala un periodo preciso, pero creemos que en septiembre, octubre abriremos nuevamente como la convocatoria para que haya propuestas de polos, ¿no? Al día de hoy, y eso está en el decreto, probablemente cambie porque la presidenta ya dijo que hay que cambiarlo, pero estoy esperando a que en Hacienda me digan cuándo lo van a cambiar. Probablemente eso cambie y pueda haber polos en terrenos privados, pero al día de hoy, como está en el decreto, tienen que ser polos propiedad estatal y por lo tanto quienes van a poder proponer nuevos polos van a ser los gobiernos de los estados, ¿no? Por ahorita eso está así, digo, puede cambiar, no sé. El asunto es que estos primeros polos, lo que hicimos fue definirlos en lugares donde puede faltar la infraestructura de última milla, pero no están perdidos en el desierto, ¿no? Es decir, se puede llegar a ellos. Y probablemente por eso en el diseño ni siquiera pensamos mucho en la Secretaría de Infraestructura. Para la siguiente etapa, que ahora sí vamos a tratar de ampliar esa red y que probablemente hagamos apuestas en polos donde sí haga falta además meterlos en un plan de infraestructura más amplio, ya va a estar la Secretaría de Infraestructura.
Pero lo que quiero decir es, estos 15 por lo menos no están en lugares donde pues, tengamos que construir una autopista para que lleguen, ¿no? Probablemente el último camino, pero eso ya es una cuestión en la que el Estado o incluso el municipio se están comprometiendo en el convenio, ¿no? Ya es la última milla. Entonces, digo, no es que no estuviera, además están todos mis amigos ahí, pero me parece que en esta primera generación de polos todavía no necesitamos involucrarlos tanto, ¿no? En las siguientes seguramente sí. Sobre los incentivos, aquí creo que es muy importante también como tener en cuenta que esta es una estrategia que estamos empujando con las herramientas que tenemos, ¿no? Porque a mí, digo, evidentemente no es el caso de este foro, ¿no? Pero siempre, casi en cualquier foro, una de las preguntas es, ¿pero por qué no lo hacen como China, que hace esto y esto, ¿no? Yo les digo, bueno, primero, porque no tenemos un Estado como el chino, no tenemos las capacidades del Estado chino y la verdad, no creo que queramos tenerlas. O sea, porque eso implica unos costos, digo, que no voy a señalar aquí, pero que todos ustedes se pueden imaginar, ¿no? Entonces, no, se los agradezco, pero lo digo por lo siguiente. O sea, sí queremos ofrecer incentivos, pero también tenemos que estar conscientes de que tenemos un espacio fiscal reducidísimo. Que eso se arregla en otro lado, no se arregla con los polos, ¿no? Eso lo tenemos que arreglar en otro lado, lo discutimos todos los días y demás, pero eso sí va a ser, digamos, algo que tenemos que resolver en otro lado. Entiendo la carga que pueden ser muchos impuestos para el sector privado, me queda clarísimo, pero también, pues, tenemos que entender que tenemos un Estado que recauda el 16% del PIB, ¿no? O sea, y con eso tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, estos son los incentivos que después de discutir durante un mes con Hacienda dijimos, ok, esto lo podemos ofrecer, ¿no? Sin que nos genere un problema de que luego nos arrepintamos, porque, pues sí, podríamos abrir ahorita una montaña de incentivos y de subsidios y demás, sí, pero el año que entra lo estaremos pagando todo, ¿no? Entonces, no, lo tenemos que ir haciendo con las herramientas que tenemos, ni modo, son las capacidades que tiene este Estado y no las vamos a inventar, no vamos a crear nuevas de la noche a la mañana. Yo, como economista, creo que hay que tener una discusión fiscal, sin duda, ¿no? Pero como funcionario, pues mi tema ahorita es impulsar los polos con las herramientas que tenemos y ya cuando tengamos más herramientas, pues la vida será más fácil, ¿no? Participación de Sedena. Bueno, con Sedena hablamos constantemente, vienen las reuniones de Plan México. En realidad el tema que hablamos más que con Sedena propiamente es con la Guardia Nacional, tiene que ver con los asuntos de seguridad, ¿no? Digamos, de que tengan bien identificados los polígonos donde van a estar los polos, etcétera. En realidad, pues es su trabajo, lo están haciendo en todo el país, pero es el tema y es directamente con la Guardia Nacional y más con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, propiamente con Sedena, ¿no? Pero sí, digamos, ya hablamos con ellos, ya saben dónde están los polos definidos y tienen, digamos, sus propias estrategias de las que no sé mucho y la verdad es que no quiero ni saber, ¿no? Pues para garantizar también que son lugares seguros donde se pueden hacer negocios, ¿no? Sobre generar empleos. No, a ver, yo no creo que tengamos que mandar a los mexicanos a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Esto era más una conversación sobre lo que está haciendo Estados Unidos y que pues van a pagar las consecuencias, ¿no? Porque ciertamente ellos van a ser los primeros en tener problemas laborales. Si los tenemos nosotros, no les quiero contar los que van a tener ellos, ¿no? Si siguen con esta política antimigratoria y demás, ¿no? La caída en las remesas se explica bien fácil. Los mexicanos que están allá no están yendo a trabajar. ¿Por qué? Porque les da miedo que los deporten. Entonces están en sus casas, guardados, esperando a ver si pasa la tormenta para volver a ir a trabajar. Entonces sí, está esa caída que es muy importante en las remesas, que es grave para muchas familias en México. En términos macroeconómicos creo que todavía no nos pega, o nos pega marginalmente, pero que sí es grave para muchas familias, pues tiene que ver con la caída en el empleo hispano, ¿no? Yo soy de la idea de que tenemos que generar empleos acá, y por eso la estrategia de polos es para generar empleos, y porque creemos que estos polos pueden no nada más generar empleos en el polo, sino empezar a generar empleos alrededor, y de hecho ya hay proyectos de inversión fuera de los polos, pensando en los polos, ¿no? Entonces la idea de los polos es que sirvan para detonar justamente inversión y por lo tanto generación de empleo, ¿no? Si el plan fuera, vamos a mandar a nuestra gente a trabajar a Estados Unidos, pues tendríamos un proyecto de túneles y no de polos, ¿no? Pero eso no es lo que estamos haciendo, ¿no? Se trata de esto.
Hay un polo de los nuestros, digo, además de los de la Marina, de los que estamos encabezando en economía en Tuxpan. Hay un polígono ahí, ya está declarado, es de estos con los que nos hemos tardado en el convenio porque ha habido ahí detalles legales que atender, pero me parece que ya está todo cuadrado, debe estar la declaratoria ya en las siguientes semanas, pero sí hay un polo en Veracruz. Y por supuesto que todos estos asuntos que mencionabas, pues los hemos tomado en cuenta. A ver, si uno genera un polo de desarrollo, eso va a tener un impacto. O sea, tampoco podemos decir, vamos a poner un polo de desarrollo y no va a tener un impacto. Pues lo va a tener costos, ¿no? La idea es que esos costos sean manejables. Y de eso se trata el dictamen que Semarnat hizo para cada uno de los polos. No de decir, sí, no se preocupen, va a haber más árboles porque va a haber una industria aquí, ¿no? No, pero decir, a ver, aquí puede haber un impacto y puede haber algunas actividades para mitigar ese impacto, entonces es viable. Y en donde no era viable, como este que les contaba hace rato, que incluso tenía como que la mitad del polo era una reserva ecológica, o de lo que querían que fuera polo era una reserva ecológica, pues ahí simplemente no se va a declarar, o sea, no hay forma de que pasemos por ahí. Esto además facilita la parte administrativa, ¿no? Porque si bien pues cada empresa va a necesitar su MIA, pues van a estar en lugares donde Semarnat ya sabe que no hay un impacto, ¿no? Y esto va a reducir, digamos, el tiempo de emisión de las MIAs y demás. Hay otros problemas con el agua y demás, y los polos no van a resolver todos los problemas, es nada más un proyecto específico en el que estamos tratando de generar crecimiento económico con el mayor beneficio y el menor impacto. Esa es la fórmula, ¿no? Pero digo, sin engañarnos. Se pillaron a Yucatán. Pues, márcale a Hermilo, porque la verdad es que tenía 2 proyectos que nunca nos mandó. No le digas que yo le dije, es mi amigo, me llevo muy bien con él, pero la verdad es que mucho de lo que está pasando, el secretario de Desarrollo Económico de Yucatán, que lo conozco muy bien porque incluso hace varios años fue mi estudiante, era bueno, es bueno, yo creo que tiene un muy buen secretario de Desarrollo Económico en Yucatán, la verdad, pero No hizo la tarea. en esto no hizo la tarea, ya está reprobado. No, a ver, Yucatán tiene su propio proyecto de desarrollo industrial, la verdad es que es tal vez de los estados que mejor lo hacen, ¿no? Y creo que en un primer momento no encontraron dónde embonar con esta estrategia. Pero seguramente en las siguientes etapas va a haber uno de estos polos en Yucatán, ¿no? Pero, digamos, es un proceso y sí depende mucho del estado, ¿no? Hace una semana la subsecretaria de Desarrollo Económico de Tamaulipas me reclamaba en broma, ¿no? Porque es que nos dieron el polo más grande de todos y ahora lo tenemos que llenar. Dije, nosotros no les dimos nada, ustedes lo propusieron, o sea, ustedes solitos se metieron en esa bronca de que ahora tienen el polo más grande y lo tienen que llenar, ¿no? Entonces, sí, todo esto es porque, o sea, no es cierto, tuvimos esta discusión muy al principio y decidimos que el liderazgo lo tienen que llevar los estados. O sea, nosotros acompañamos, pero en toda la experiencia que hay, no nada más en México, en el mundo sobre polos de desarrollo, zonas económicas especiales y demás, está muy claro que una de las claves de su éxito es la flexibilidad y la adaptabilidad al lugar. Si diseñamos una camisa de fuerza desde acá, no va a jalar. Y por eso le dejamos buena parte de la tarea a los gobiernos de los estados y nosotros acompañamos ese esfuerzo. Entonces ahí pues sí, Hermilo, que se pongan las pilas, ¿no? Y seguramente habrá eventualmente un polo en Yucatán. Y sobre los programas sociales, hay programas sociales que están de alguna forma conectados a capacitación, pero creo que sí es muy importante, digo, los economistas de nuestra generación tenemos que aprender a desaprender algunas cosas, porque pues el mundo cambió, ¿no? O sea, el mundo ya está funcionando de una forma muy diferente a lo que mis profes decían, aunque ahora todos mis profes que eran los más liberales, ahora todos dicen, no, yo siempre he sido keynesiano, ¿no? Y no sé qué, pero no es cierto. Yo me acuerdo que no. Pero una de las cosas que sí debemos seguir teniendo muy claras es que para cada objetivo tiene que haber una herramienta. No le puedo pedir una herramienta que cumpla varios objetivos, ¿no? Entonces, los programas sociales tienen unos objetivos muy claros y que creo que son importantes y en los que tenemos que seguir invirtiendo y demás, ¿no? Que es cerrar unas brechas que no vamos a cerrar de otra forma y que tenemos que cerrar, ¿no? Para eso están.
pedirle a esos, además, que nos generen la mano de obra calificada, pues va a empezar, no va a funcionar, va a dejar de funcionar para lo que funcionan y no va a terminar de funcionar para el otro, ¿no? Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es otras cosas. Y de hecho, dentro del Plan México, y por eso era muy importante empezar hablando del Plan México y decir que los polos son un componente de una estrategia mucho más amplia, que es el Plan México, pero dentro del Plan México, algo que creo que hemos comunicado poco y deberíamos comunicar, pero que sí ha sido mucho trabajo, es una cosa que se llama, le pusimos Consejo Educativo para la Transformación Económica, que es básicamente la SEP, nosotros y el sector privado, sobre todo local, que hemos echado a andar mesas de trabajo locales, porque eso es algo que se tiene que decidir a nivel local, sobre los planes de estudios que requiere la industria y sobre todo las necesidades que hay de microcredenciales. O sea, porque yo puedo transformar un plan de estudios ahorita de una ingeniería en uno de los tecnológicos, pues sí, pero el primer egresado va a salir en 4 años, ¿no? Pero hay un montón de cosas que podemos ir resolviendo con microcredenciales en el camino y ya tenemos al Ceneval trabajando en eso. El Ceneval tiene mucha experiencia certificando cosas, ahora queremos que certifique microcredenciales. Y ya tiene un proyecto, ya tienen 4 diseñadas y están diseñando varias otras para atender esto. Eso es lo que necesitamos en términos de capacitación, ¿no? No pensar en transformar los programas sociales en programas de capacitación, sino además de los programas sociales que seguirán haciendo su trabajo, generar estas herramientas que nos permitan ir construyendo la mano de obra que necesitamos en cada región, en cada sector, porque además no necesitamos la misma mano de obra en todos lados. Entonces, esas tienen que ser discusiones locales, donde por supuesto que la SEP convoca al sector educativo, nosotros convocamos al sector privado, participan los gobiernos estatales y tenemos esas mesas de trabajo en donde estamos discutiendo estos temas, ¿no? Cómo actualizamos los planes de estudio y cómo generamos las microcredenciales que hacen falta, ¿no? Para poder tener eso. Digo, por ejemplo, la semana pasada tuve una reunión con unos inversionistas canadienses que quieren poner un call center, ¿no? Un call center así, de estos enormes. Y me decían, pues su principal obstáculo es encontrar gente que hable inglés. En México no es un problema encontrar gente que hable inglés. El problema es encontrar gente que tiene un certificado de que habla inglés. Entonces, una de las primeras microcredenciales que está diseñando el Ceneval es sobre inglés, ¿no? Si tú te fuiste a Estados Unidos a trabajar durante 4 años, aprendiste inglés, pero no tienes ningún papel que diga que hablas inglés y ahora quieres regresar y trabajar en un call center, pues lo único que vas a tener que hacer es ir al Ceneval. No sé cuál va a ser el proceso de certificación, esas cosas solo las saben ellos, y certificarte. Y entonces vas a poder llegar con empresas como esta que está tratando de llegar a México, ¿no? Les enseñé el programa de Ceneval de microcredenciales, estaban encantados. Dije, pues van a tener este certificado de que hablan inglés. No lo aprendieron en la escuela, no, lo aprendieron yéndose a la pizca, a trabajar en una fábrica en Estados Unidos, pero tienen el inglés preciso que se necesita para un call center, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. A ver, todavía habemos 5, no sé. 5 de un jalón, ¿no? De un jalón, sale. Es Jesús Abud, Rosalba, don Rafa, Héctor y un servidor. Sí, gracias. Sergio, primero, pues gracias por estar con nosotros esta mañana. Así como aquí estamos diciendo que no nos tocó a mi estado, yo quiero pensar que así están todos los gobernadores. Ajá. Buscando estar en esa lista. Hay una percepción. Yo vengo de. Y los que tienen nos dicen que porque solo uno. O sea, sí. No, ya me diste cuerda porque yo vengo de Tampico, Tamaulipas, y hay una percepción de que si tú apareces en esa lista, el gobierno federal va a abrir el chorro de dinero hacia los lugares, ¿verdad? Porque se requiere echar a volar esos polos de desarrollo. Efectivamente, Altamira es un polígono ideal, tiene agua, tiene energía, tiene conectividad. Y un proyecto de mitigación, porque están los manglares. Tremendo. Ahí junto. O sea, el polígono está ideal, pero tenemos un puerto que lleva años con inversiones diminutas. Quiero pensar que ese parque va a ser logístico y el puerto no invierte en los últimos años, sus inversiones son diminutas. Tenemos un cuello de botella en la aduana donde los trailers tardan
horas en salir, inversiones que no se dan de hace años, y entonces nosotros allá en aquella zona nos acordamos de hace algunos años cuando se diseñó las zonas económicas especiales y pensamos que los polos de desarrollo realmente van a detonar porque el acompañamiento del gobierno federal hacia estados y municipios o gobiernos locales requiere inversión. Y entonces el gobierno federal y los estados y municipios nada más tienen una bolsa de inversión en infraestructura, no hay una bolsa especial para los polos de desarrollo, por lo menos no publicada. El tema, comentaste varias cosas, pero la preocupación o mi comentario va en el enfoque de esta política pública que es buenísima, el proyecto conceptual es buenísimo y todo lo que ustedes están trabajando en esto, pero creo yo que el gran atorón es el dinero disponible para inversión. Creo que hay polos de desarrollo que van a tener su piedra en el zapato para poder seguir adelante en el tema de ya tenemos el acuerdo, qué le toca hacer a cada uno, cómo se va a hacer, porque la inversión en infraestructura es muy limitada. Gracias. Sí, Rosalba, por favor. Sí, buenos días a todos. Su servidora, Rosalba Marcelo Pani, presidenta de la Delegación Guerrero. Pues veo a Morelia, Michoacán. Yo imaginaba ver a Guerrero, en el caso de Lázaro Cárdenas, la unión de Isidoro. Si bien es cierto lo que usted comenta, que pues cada gobierno trae sus políticas públicas. La zona especial económica que se había, pues en su momento con el anterior expresidente Peña Nieto ya tenía un buen desarrollo y en la llegada del sexenio anterior pues ya no se llevó a cabo. Ahorita quiero pensar que más adelante se va a hacer quizá una propuesta para la zona económica que se tiene pensado en su momento, lo que es Lázaro Cárdenas, Isidoro. Usted comenta que está siempre coordinado y va a estar coordinado con los gobiernos estatales. En mi caso, la gobernadora, en 2 años ella ya termina su administración. A mí me gustaría solicitarle, si se puede, que pues la Cámara Mexicana de la Construcción esté presente en estas decisiones y en estos desarrollos de proyectos, porque si bien es cierto, nosotros como Cámara tenemos empresarios que llevan más de 15 años siendo parte importante del desarrollo de nuestro estado. Entonces, ojalá y que se pudiera, al igual que pues los demás compañeros, nosotros somos de primera mano los que conocemos las necesidades de nuestros estados, de nuestras zonas, de donde se desarrolla principalmente el principal producto regional, el turismo, lo que conecta con las demás ciudades que son más productivas, y de igual manera pues quizá sea algo que no se quisiera escuchar aquí, pero nosotros como parte de Guerrero y que también empresarios conocemos las zonas en el tema de la inseguridad, sabemos cómo entrarle y sabemos cómo hacerle frente también a eso, y pues le agradezco mucho su atención y sobre todo que escuchen nuestras necesidades, nuestras preocupaciones y sobre todo pues nuestras solicitudes, que nos tomen en cuenta los empresarios que estamos en estas entidades, que pues obviamente Guerrero ha sido uno de los estados más golpeados en todos los sentidos, tanto en temas climáticos como en tema de la inseguridad. Muchísimas gracias. Gracias, Rosalba. Don Rafa, por favor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Pues muchas felicidades a la Secretaría de Economía, especialmente aquí al doctor Sergio, que nos ha dado una explicación bastante amplia. Y solamente coloquialmente preguntarle, las MIPYMES, que somos el motor de México en su conjunto, ¿cómo nos enganchamos a los programas, a los polos de desarrollo? ¿Con quién vemos? ¿Con quién platicamos? Le voy a poner un caso muy específico, y que esto ustedes no lo ven por la altura,
¿sí?, del gobierno federal hacia los estados, hacia las MIPYMES, hacia los lugares de provincia, no se dan cuenta, y menos si no lo decimos. Mire, hay un plan muy importante de la presidenta, que le reconocemos su esfuerzo, su talento y sobre todo la cabeza fría, que es, por ejemplo, en el norte del estado, el tema de la fábrica de fertilizantes Escolín, que ya está en marcha. ¿De qué estado, perdón? De Escolín es de fertilizante en Veracruz. Yo soy Rafael Fernández de Lara y soy el presidente de la delegación Veracruz Centro, en el estado de Veracruz. El tema es que ya está en marcha, pero pues resulta que hemos ido querer entrar a las instalaciones para platicar con los responsables, etcétera, ofrecer otros servicios, simplemente no nos abren la puerta. Entonces eso ustedes no lo saben, pero nosotros se lo decimos y para eso son este tipo de reuniones. Sí, la presidenta piensa que, porque es para el desarrollo regional, no es para el desarrollo de una empresa, es para el desarrollo, y desde luego, cuando empieza a ver los fertilizantes, porque es una planta que produciera muchos fertilizantes, además de amoníaco y otras cosas, pero el tema fundamental es cómo nos enganchamos, o sea, ¿quién nos ayuda a abrir esa puerta? Y así como esto, para los polos de desarrollo, ¿con quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué hacemos? Porque no es fácil, o sea, se hace el planteamiento, pero el detalle de cómo participar es lo que nos cuesta mucho trabajo. No, nosotros necesitamos que el gobierno sea, además de un buen planificador como son ustedes, un perfecto facilitador de las acciones que podamos emprender, que nos ayuden a crecer, porque nos seguimos manteniendo, pero se supone que el desarrollo es que la micro tiene que ser mediana y la mediana tiene que ser gran empresa. Pero no pasamos de donde estamos. El que se quedó en micro es micro, el que es pequeño, el mediano, mediano. Y vienen los grandes y bueno, pues nos subcontratan en tercera, cuarta mano. Nosotros fuimos proveedores de balasto, de Tren Maya, pero empezamos a través de terceras personas. Entonces, ya a la mitad del camino ya pudimos contactar, pero definitivamente sí queremos que la Secretaría sea facilitadora a través de la Cámara y la Cámara a través de los gobiernos de los estados con la Secretaría de Desarrollo, etcétera. Eso es, por esa parte, es una petición. Y la opinión es que definitivamente sí se pueden mejorar los programas de asistencia social, del bienestar. Todo en esta vida es perfectible. O sea, no es que estén del todo bien ni del todo mal, pero sí son perfectibles y nos está pegando mucho el tema de la mano de obra. Si usted ve a la gente en plenitud de edad para trabajar, para estudiar, para etcétera, etcétera, están en el parque jugando rayuela, les pide uno que trabajen, bueno, ¿cuánto pagas? No, pues yo pago 400 pesos diarios como ayudante. No, si me da 600, adelante. Oiga, eso no puede ser. Por eso digo que en esos programas debe de haber un mérito. De adultos mayores el mérito es ser grande, ¿no? Ser ya de una edad, ya ser viejitos, ¿no? Entonces ese es el mérito, bueno, ok. Pero del que tiene 50 años, 45 años, que está en plenitud, es que viven en una casa donde reciben dinero los adultos mayores, los jóvenes estudiando, los que no estudian también, las madres solteras, las que no son también, entonces pues, juntan una cantidad de dinero que pues, les permite no trabajar y vivir bien. Entonces yo siento que sí, sería muy conveniente que nos ayuden a ser facilitadores y que estemos que cuenten con nosotros, y nosotros somos el motor. Al final del día venimos haciendo la chamba nosotros, al final del día venimos terminándole las cosas nosotros, pero ayúdenos por favor, ¿sí? Vamos a engancharnos ahí. Muchas gracias. Gracias, don Rafa. Héctor. Sí, buenos días. Muchas gracias, doctor Sergio, por la gentileza de su tiempo. Yo soy Héctor Ceja de Nayarit, yo llevo el tema del turismo y brevemente, el tema del turismo, no lo veo muy claro en los polos de desarrollo y sobre todo por las coyunturas. El tema del turismo, al turismo no le pueden poner aranceles y es un captador muy importante de divisas, ¿verdad? Y puede ser una palanca para el desarrollo de ciertas regiones. Y en ese sentido también pudiera diseñar una estrategia de hacer un polo de desarrollo
propio bienestar en materia turística? Muchas gracias. Y ya yo también muy corto. Y yo complemento un poco lo que dijeron mis colegas, sobre todo Rosalba y don Rafa. Y me preocupó un comentario que nos hiciste de que esta vigencia es hasta el 2030. Y realmente el que se consolide un polo de desarrollo lleva más allá de 5 o 6 años. Y el Comité Intersecretarial de Promoción solo está conformado por secretarías y los estados. Yo sí sugeriría que se generaran agencias de desarrollo económico local como órganos colegiados en los que estuviera involucrado el sector privado, la academia y el sector público. Con todo respeto, dejarle toda la responsabilidad a los gobiernos estatales no garantiza el éxito o el involucramiento de todas las partes. Entonces, si realmente se quiere que este proyecto sea un éxito, se consolide y nos involucremos todos, pues también se tiene que confiar en el sector privado e invitarnos a estar formando parte de esto, porque si no, como dijo ahorita Rosalba, en 2 años ya se va su gobernadora, el otro se va en 1 año y esto no se consolida. Estas agencias, las ADELS, son un éxito en varias ciudades del mundo, le dan trascendencia a los proyectos, sobre todo cuando tenemos un país en donde los planes son sexenales y no podemos pasar más allá de 6 años. Esa sería mi participación. Bueno, a ver, primero creo que un comentario general, ¿no? Esta es una estrategia, la de polos de desarrollo económico, perdón, del bienestar, no va a resolver todos los problemas del país. O sea, digamos, hay una lista enorme de otros problemas que evidentemente no entran aquí. O sea, me gustaría decirles, miren, ya traigo aquí la fórmula con la que vamos a arreglar Nayarit, Guerrero, etcétera, ¿no? Nayarit y Guerrero, además la tierra de mis abuelos. Luego en una reunión digo, es que mis abuelos son de Guerrero, luego en otra digo que son de Nayarit, luego me dicen, no, pero no pueden ser de todos lados. Sí, tengo abuelos de Guerrero y Nayarit, ¿no? Sí. Y uno de Guanajuato también. Para que luego me digan, ahora dijo que Guanajuato. En fin, no va a arreglar todo, ¿no? Aquí mi exposición fue básicamente de esta estrategia en particular, que es una parte de una estrategia mucho más amplia, que sí tiene un componente de turismo, que no está dentro de los polos. Llevamos como 1 mes discutiendo el ahora titular de Fonatur y yo, Sebastián Ramírez, si hacemos un polo de turismo. Tiene sus problemas, porque ni siquiera pueden ser los mismos incentivos. O sea, tendremos que desarrollar todo un esquema de incentivos para servicios primero, porque si no, no tendría mucho sentido, ¿no? En fin, hay un montón de cosas que se están discutiendo y no sé si esa va a ser la estrategia o va a ser otra, pero de que hay una estrategia para el turismo, la hay. Ahí creo que valdría mucho la pena que un día invitaran a Sebastián, que es el que le está diseñando, ¿no? Ahora desde Fonatur. Entonces, digo, eso es lo primero, ¿no? Hay un montón de otras cosas de las que podemos ir platicando. Yo con todo gusto los puedo poner en contacto con quienes van llevando cada una de las partes, porque ciertamente pues no todos estamos en el día a día en todos los temas, ¿no? Pero sí hay una estrategia más amplia. No pretendo convencerlos de que los polos van a resolver todo, porque eso sí sería pues una falacia enorme, ¿no? Creo que efectivamente, bueno, ya ha habido un montón en México, ¿no? Con las zonas económicas especiales, pero en el mundo, ¿no? De estrategias de polos. Y otra vez, cada que me dicen, no, es que mira lo que hicieron en China y no sé qué. Sí, pero en China primero se pasaron 20 años de fracasos con sus polos y luego encontraron la forma de que funcionara, ¿no? También. Entonces, no es una historia diferente a la que estamos viviendo en México. Y si no hacemos apuestas, pues nunca vamos a encontrar cuál es la forma de hacerlo. Por eso decía hace rato, o sea, la verdad es que sí, estamos muy conscientes de que todo esto son apuestas. Son las apuestas lo mejor informadas que podemos, que es como hay que hacerlas, pero no dejan de ser apuestas. Yo personalmente no lo menciono mucho porque luego parece una discusión más política que técnica. O sea, yo creo que las zonas económicas especiales tienen un problema de diseño desde el principio. Y la revisamos con todo detalle, de manera técnica, para decir, a ver, qué cosas no deberíamos hacer ahora. Muchas gracias a todos, a todas, y quedamos